Cristo es nuestra esperanza. Él es quien supera, quien restablece la alienación, la separación entre la existencia que conocemos, en la que nos movemos, y la esencia a lo que deberíamos ser, a lo que estamos llamados a ser. En Él se nos promete la vida, la resurrección y un cielo y una tierra nuevos, ¿no? Pero hoy vamos a fijarnos o a detenernos en el alcance de esta obra redentora, rescatadora de Cristo. El alcance de esta obra en realidad no es algo que con doctrinas, que lo hacemos, ¿no? Y son necesarias, pero no es algo que podamos encapsular o meter en una caja de zapatos, ¿no? En este sentido yo no puedo, ni pretendo tampoco, ser exhaustivo, porque creo que no se puede, pero creo que nos vamos a sumergir un poco en esa dimensión, ¿no?, de la salvación. Voy a contar dos anécdotas. La primera es que varias veces, en varias ocasiones, y especialmente en una que recuerdo mejor, estuve en un culto en otra iglesia donde un predicador decía, y allí estaban también presentes los niños, que por mucho que queramos a nuestros perritos y a nuestros gatitos, nunca irían al cielo al morir porque no tienen alma, eso decía. Hay que indicar que aquel predicador, como le pasa a muchos cristianos hoy en día, tenemos, quizá por la inercia de la sociedad que viene también, nuestra cultura occidental viene de Grecia prácticamente, ¿no? Y entonces nuestro concepto de alma es más bien neoplatónico, de la escuela de Platón, que el concepto judío o hebreo que tenían del alma, ¿no? Entonces muchas veces hacemos un batiburrillo ahí de lo que es el alma y todas estas cosas. Bueno, esto del alma tampoco es que es simplemente un detalle para destacarlo. Yo no sé si algún niño se quedó traumatizado aquel día. Cuento ahora la siguiente anécdota, que es a la inversa, es lo contrario. Me llamó la atención que tanto el cementerio inglés, de aquí de Málaga, que seguramente todos conocemos, ¿no?, es un cementerio que pertenece a la iglesia anglicana, pues allí había una zona con pequeñas tumbitas que eran para los animales, ¿no? Y cuando estuve de viaje en Bristol, en Inglaterra, también sabéis que están las iglesias anglicanas, y tienen también su recinto fuera, que también son cementerios generalmente, y son como parques al aire libre que tú vas andando y también me llamó la atención de que también había tumbitas para los animales, ¿no? Me dio la impresión, a lo mejor estoy equivocado, que parece que para los anglicanos tener tumba para los animales es algo como corriente, ¿no?, habitual, no lo sé, no soy experto en cementerios, no lo sé, pero me dio esa impresión. Por supuesto, esas tumbas pues son simplemente, yo me imagino que es como un homenaje familiar y puede que infantil, por el amor que se tiene en la familia hacia los animales, ¿no?, las mascotas y todo eso. Pero a pesar de que sea algo infantil, me parece significativa esa esperanza de querer que los seres amados que todos queremos, incluidos los animales, ¿no?, pues sí, ese deseo de que sigan viviendo en la presencia de Dios, ¿no? Hay un teólogo que estuvo reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Él pensó precisamente que si Dios crea por amor, entonces el amor promete perennidad, ¿no? Perennidad, hoja perenne, ¿no? Era la que no se caduca, ¿no? Pues el amor promete perennidad. Por tanto, la vida que surge del amor de Dios llega a la existencia con una pretensión, con una disposición de definitividad, de ser eterna. O sea, que cada vida en sí misma viene a ser o viene a la existencia para ser vida eterna. Ese es, digamos, el propósito de la bondad original, que siempre solemos hablar en las iglesias de la caída original, ¿no?, o del pecado original, pero no hablamos de la bondad original, creadora de Dios. Y si nos fijamos en el primer artículo del credo, que dice aquello que Dios es creador, vemos que también está conectado con el último artículo del credo, que trata sobre la vida eterna. Pues si alguien no está muy acostumbrado, viene de otras iglesias, el credo no es una cosa de las iglesias católicas romanas, sino que es una cosa del cristianismo en general, ¿no? Y todas las confesiones de fe históricas evangélicas, ¿no?, pues
están sostenidas en el mismo credo, ¿no? Y hay iglesias que a lo mejor no lo usan tanto, iglesias evangélicas que no tienen el credo tan presente, pero el credo está ahí también, está, digamos, detrás de cada confesión de fe, ¿no? Bueno, volviendo al tema, lo que se ha efectuado en Cristo culminará con un acontecimiento salvador que afectará a la totalidad de lo real. Por eso, como cristianos, no solamente esperamos, que sí que lo esperamos, ¿no?, la resurrección de los muertos, sino que involucra, ¿no?, implica que la naturaleza entera se tornará en ese cielo y en esa tierra nueva, ¿no? Y por tanto, no es que todo siga igual, sino que está abierto a lo novedoso, ¿verdad?, a lo nuevo. La naturaleza y nosotros con ella vamos a dar un paso de esta forma de existencia transitoria en la que nosotros vivimos a la forma de existencia ya definitiva. En la resurrección de Jesús encontramos el modelo de las sorpresas de ese resurgir de la vida cuando creemos que ya todo está perdido y que no tiene vuelta de hoja. Nos acordamos de los discípulos de Jesús, cuando Jesús murió, ¿no?, que habían perdido toda esperanza, ¿no? Por eso digo que la resurrección de Jesús es eso, ¿no?, ese modelo de la sorpresa, ¿no? Yo no sé si es difícil de entender esto que voy a decir ahora, pero lo meto por si a alguno le gusta un poquito más el tema de la teología, ¿sí? Desde su origen, la creación está llamada ya al cambio, ¿no?, desde que Dios la hizo. Karl Barth, no Karl Marx, Karl Barth, que es un teólogo, decía que Dios había creado el mundo por causa de la gracia. Esto implica, pues, gratuitidad, donación, amor, y no al revés. Es decir, no que Dios haya creado la gracia por causa del mundo, sino que la gracia es el motor de la creación. Dios crea porque ama, pues lo que le pertenece, Él desea que esté con Él, ¿no? Y la redención ya estaba preparada, dispuesta, antes que la misma creación, la cual es objeto de su amor. Más sencillo, porque a lo mejor eso queda muy en el aire, ¿no?, muy abstracto. La creación es el escenario en el que Dios comparte su gracia. Dios crea un universo, Dios crea el universo y una vida, la nuestra, independizada de Él. Somos una cosa distinta al Creador, nosotros no somos Dios, eso es lo que dicen los panteístas, creen que el mundo es Dios, que el aire es Dios, que esto es Dios, que todo es Dios. Eso es lo que se cree en el panteísmo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios, esto da un poco de vértigo pensar, ¿no?, como que se retira y crea algo nuevo, distinto a Él, que no se confunde con Él, para que eso sea amado por Él, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Al hacernos separados de Él, nos hace ser seres libres, autoconscientes, ¿no?, que tomamos nuestras propias decisiones. Y el hecho eso de estar fuera de Dios es para que Dios, como otra entidad, nos ame. No sé si me estoy explicando, ¿no? Bien. Pablo nos presenta todo este tema de la redención de la humanidad junto con la creación. Y esto es una cosa que, por cierto, se encuentra ya innumerables veces en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que, por alguna razón, hay una tendencia a leer estos textos, no sé, como muy en abstracto o desligándolo del sentido original. Hay una costumbre en las iglesias que pasa eso, yo no sé por qué. La verdad es que no he investigado por qué ocurre eso. Bueno, Pablo digo que habla de esto y lo hace de la siguiente manera. Estamos en Romanos 8, que es el texto que has leído. Nos vamos al versículo 19. Si lo queréis tener presente para ir haciendo un seguimiento. Bueno, lo que en la mayoría de las Biblias aparece como creación, en ese texto que tenéis delante del versículo 19, hay otras versiones de la Biblia, como la Biblia del Peregrino y la Nueva Biblia Española, que traducen humanidad. Y aunque la Biblia del Peregrino y la Nueva Biblia Española son de mis preferidas, creo que aquí se equivocan, aquí patinan. La palabra en griego, aquí en este texto, es la misma que cuando, si queréis mirar en Romanos 1:20, se utiliza para hablar de la creación del mundo, o cuando Dios habla de la creación en Marcos 10:6. Es decir, es una alusión a la obra creada por Dios y no es una alusión solamente referida a la humanidad. Bueno, pues este versículo de Romanos nos dice que la creación está esperando.
Y para que llegue su momento esperado, el momento en el que, según el versículo 21, consiste en ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hace falta, vamos al 19, que los hijos de Dios, nosotros, seamos antes manifestados. La creación espera que se descubra lo que van a ser esos hijos de Dios. Porque según lo explica Pablo, los hijos de Dios, nosotros, somos la primicia de un nuevo estado al que somos llamados, ¿no? Somos la primicia del Espíritu, dice el versículo 23, que es también una referencia al Espíritu como esa ruaj, ese Espíritu de Dios que da vida a las criaturas, solo que aquí tiene un sentido nuevo, que es que da una vida nueva. Creo que no exagera otro teólogo, que es Paul Tillich, cuando dice que los hombres o los seres humanos son los primeros frutos de ese nuevo ser y el universo viene luego a continuación. O al menos, fijándonos en este texto, es lo que viene a decirnos, ¿no? Y luego ya, yo no sé, aquí no vamos a entrar en esa cuestión de la que se llama la exoteología, que es cuando uno se plantea si hay vida en otros planetas y todas esas cosas, de qué manera Dios en Cristo le ofrece salvación. Eso ya, el que tenga una mente privilegiada que piense esas cosas. Nosotros vamos a pensar un poquito más en escala más pequeña. Versículo 20. Aquí muchas versiones hablan de vanidad. Los que tengáis la Reina Valera lo podéis mirar, que aparece la palabra vanidad. Que la creación está sujeta a vanidad. Pero a mí me parece que esa palabra nos despista un poquillo. La BTI, Biblia de Traducción Interconfesional, nos lo plantea de otra manera. Nos viene a decir que mientras tanto la creación, o las criaturas, como también dice la versión Nácar Colunga, está sujeta a caducidad. No por voluntad, no por su propia voluntad, sino porque Dios lo dispuso así. Y por si nos ayuda a verlo mejor, la versión Dios habla hoy, traduce que la creación perdió su razón de ser, pero que le queda siempre la esperanza. Y parece que estamos aquí con las versiones. Hay otra versión que la que estáis siguiendo vosotros, ¿no? La nueva versión internacional, que traduce que fue sujeta a frustración. Pero la cosa es que a pesar de esta caducidad, frustración o vanidad o como se llame, la creación se mantiene en espera, en esperanza. Al ser nosotros, toda la existencia, todo el universo, una cosa independiente a Dios, no somos Dios, toda la existencia está sujeta a caducidad. Y la redención consiste en que Dios, en Cristo, elevará el estado de nuestra existencia, que la teología tradicional dice que es caída, ¿no? Pues a un nuevo estado. Y bueno, a esta espera, este estado en que está la creación esperando, esta espera de la creación que se le llama en latín expectatio creature, Lutero también escribió de estas cosas, ¿eh? Lutero hizo un texto en 1516 que abordaba este tema. Y es importante que sepamos que una doctrina verdaderamente cristiana respecto al mundo no solo tiene en cuenta al ser humano, sino a todo el universo como obra divina, y que la salvación humana no es una cosa independiente, nuestra salvación no es una cosa independiente de la salvación del universo, del mundo, de la creación, ¿vale? Y el pacto con Noé que tenemos en Génesis 9, que luego vamos a hablar un poquillo de eso, establece una intención de recuperar los propósitos creacionales de Dios. Por ello estamos hablando de que la creación mantiene esa esperanza, está abierta a esa esperanza. Todas las criaturas y la naturaleza misma se transformarán y participarán en el nuevo mundo de Dios. En Colosenses 1:20, que es un texto precioso, vemos que la reconciliación implica la reconciliación de toda la creación como una vuelta al orden de Dios. La creación y nosotros en ella seremos participantes del verdadero propósito o intención de Dios. Y lo vamos a leer. Colosenses 1, 19, 20. Hablando de Cristo, nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo
la paz, una alusión a ese shalom universal, esa plenitud universal de paz, mediante la sangre de su cruz. Muchas veces es tendencia que el mensaje del Evangelio se reduce especialmente desde esa moda que tenemos en nuestro mundillo de imitar a predicadores de estos de Estados Unidos, como si la reconciliación con Dios solamente fuese obtener una paz personal e interior a modo de una especie de tranquilizante de las conciencias. Eso es una forma de paz, que bueno, que sí, que también, pero es incompleta. Y nos desentiende y nos despreocupa del mundo y de la naturaleza. Sin embargo, vemos aquí lo contrario. La reconciliación con Dios es algo más inclusivo y revolucionario, porque es la vuelta al orden de Dios para toda la naturaleza, para todas las cosas, ¿no? Para que pueda ser amada por Dios sin caducidad. Y todavía podemos ser más radicales en la manera de decirlo. Y vuelvo a traer, hoy estoy citando muchos teólogos, voy a traer a otro teólogo, que es Moltmann, que lo cito muchas veces porque es uno de los grandes de este siglo. Dice que cada criatura es un ser por el que ha muerto Cristo, para asumirlo en la reconciliación universal. Y si no se reconcilia la creación entera, entonces Cristo no es el Mesías de Dios, ni el fundamento de todas las cosas, como dice la Escritura. La reconciliación de todo el cosmos a través de Cristo tiene que ver con la justicia de Dios, una justicia que garantizará la vida e impondrá la paz a la creación. Esta espera bíblica también aparece continuamente, como he dicho antes, en el Antiguo Testamento, pues también aparece en esa literatura apocalíptica judía que se cultivó unos 400 años antes, antes de Cristo más o menos, y en esa literatura también aparece muchas veces esta idea, ¿no? Ellos, los apocalípticos, presentan la creación entera y la propia historia como llamadas a ser redimidas, transfiguradas por el poder de Dios. Bueno, pues que no hace falta que lo diga porque aquí oramos siempre por la injusticia, nos damos cuenta de cómo está el mundo, ¿verdad? Que está siempre, que si hay guerra, que si hay... la propia naturaleza está sufriendo, ¿verdad? Pues, ¿tales son estas condiciones de la existencia en la que estamos, que nos condiciona y que condiciona a la realidad que es corrupta, que es caída, que es separada? Que el versículo 22 nos dice que esta espera de la naturaleza es como si estuviese con dolores de parto, ¿no? Con que algo nuevo viene y está sufriendo, ¿no? Y el versículo siguiente, que es el 23, pues nos dice que no solo la creación, sino que nosotros también estamos en las mismas, ¿no? Estamos en la misma circunstancia. Y que nosotros, que somos los que estamos en posesión del Espíritu Santo, al ser primicias del futuro, estamos ya suspirando, en la otra versión que habéis leído de la otra palabra, ¿no? Está ya suspirando porque Dios... ¿Cómo? Expectante, ¿no? Porque Dios culmine ya su obra y traiga definitivamente su reino. El Señor, como recuerda el Salmo 104, fundó la tierra en sus cimientos, esto es una forma de decirlo, y dice que ésta ya no será jamás removida, dice el Salmo. Pero esto no significa que vaya a quedarse tal y como está, esto de que jamás será removida, sino que Dios no reniega de su creación. Repito, Dios no reniega de su creación. Hemos dicho que Dios crea por amor, y además recordamos que a cada cosa que Dios creaba, en el relato de Génesis, vemos que decía, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Bueno, y además es un elemento interesante que muchas confesiones de fe protestantes, entre ellas la confesión de Habsburgo, que es luterana, pues subraya en uno de los apartados, dice que Dios es el creador, pero también es el conservador de las cosas visibles e invisibles. Suele aparecer en estas confesiones, ¿no? Dios es el que guarda su obra creadora y la redime, la restaura. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa de ese orden nuevo, renovado y transformado de la creación. Por ejemplo, se habla de cuando la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y luego está esa figura de que el lobo morará con el cordero, y todas esas metáforas o figuras, ¿no?,
de convivencia entre especies, ¿no?, que también se encuentra en Isaías 11. Hay expresiones poéticas, todo esto es poesía, ¿no?, que son muy bonitas en el Antiguo Testamento y que van en esta línea, ¿no?, en este tema. Cuando se dice que llegado el día, pues los montes y los collados levantarán canciones y los árboles pues darán palmadas de aplauso. Esto no es literal, pero son formas metafóricas, poéticas, muy bonitas, de describir ese suceso que está la creación esperando, ¿no? Además hay que decir que muchos salmos, la temática de la creación, la reconciliación y lo que es la redención, todo eso va junto. Hay un montón de salmos. Eso, cuando yo tuve que estudiarlo en el seminario, un porcentaje muy alto de los salmos creacionales tocan estos temas y van cogidos de la mano. Bueno, en Génesis 9, que me refería antes a este texto, después de las narraciones del diluvio, pues este texto supone un retorno a los orígenes, ¿no?, a la creación primigenia. Se trata de un capítulo donde Dios establece con Noé una alianza creacional que recupera los propósitos divinos de Dios para la creación y para la humanidad, ¿no? Y que además este texto es el marco, es importante que lo sepamos, este texto es el marco donde luego vienen las demás alianzas del Antiguo Testamento. La alianza con Abraham, la mosaica, la davídica y luego la expectativa del reino de Dios que tenemos también los cristianos, ¿no?, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Todas estas alianzas del Antiguo Testamento son pasitos, son pequeñas alianzas dentro de esta gran alianza fundamental que es la de Noé, que es para la creación entera, ¿no? Bueno, viene a decir el versículo 24, ya volvemos al texto, que yo divago mucho, que aunque estamos ya salvados, lo estamos solos en esperanza, procurando vivir de antemano esa nueva realidad que está viniendo. Por eso, mientras tanto, mientras nosotros estemos aquí, nos toca vivir como participantes del reino que ya ha irrumpido en Cristo, el cual vivimos por fe y adelantamos por fe, y todo eso mientras esperamos ese final glorioso, ¿no?, o ese principio, como queramos verlo, del mundo nuevo. Por eso, esto no significa, como la salvación pues, va a ser salvada también, o sea, la creación va a ser salvada y tal, pues yo me desentiendo del mundo y paso 3 kilos de cuidarlo y tal, ¿no? Que esas actitudes que tienen ciertos grupos fundamentalistas, ¿no? El libro de Apocalipsis nos anima a que mientras esperemos en este mundo tenemos que velar por la justicia, velar por la paz, por la libertad, porque así, con paz, justicia y libertad, va a ser ese nuevo mundo que esperamos, ¿no? Por eso el cristiano, mientras estemos aquí, nos rebelamos contra la injusticia, protestamos contra las guerras y todo esto, ¿no? La opresión también. Y en este sentido, ante la crisis ecológica que vive el mundo de hoy, pues también el cristiano protesta, ¿no? Y también se implica por garantizar a la naturaleza su propio bienestar en función de la dignidad futura que le espera, ¿no?, o que Dios le va a dar y que Dios le ha dado. Si recordamos Génesis 1:28, donde se dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Lo que se dice no es que explotemos la tierra y sus recursos de una manera irresponsable, que destrocemos las selvas a conveniencia o que usemos pues, productos, combustible o lo que sea que son destructores. Todo lo contrario, este es un texto que no nos sirve para justificar los estragos ecológicos que causa la humanidad, y sino que aquí lo que hay es todo lo contrario. Es hoy un mandamiento que es desobedecido. Nos ordena a ser responsables, a hacer habitable la tierra en lugar de maltratarla, y así se confirma luego también en el 2º capítulo de Génesis, cuando se nos habla de cuidar del jardín y todo esto. Somos llamados a ser administradores o mayordomos de una creación que es de Dios y que no es nuestra. Hay promesas de restauración para la naturaleza, y eso es un gozo. Pero también nos toca defenderla y cuidarla. Tenemos esperanza en Dios, tenemos una esperanza muy grande para nosotros, pero también para esta tierra. Y eso nos debe hacer vivir de una manera consecuente en nuestra vida
en el seguimiento y en la fidelidad a la espera de recibir esa corona de gloria, ¿no? Esa corona de la vida. Y aunque este no es un tema que normalmente se predique, pues nos toca. Es importante porque nos toca saber cuál es nuestro lugar junto con todos los demás en el plan de Dios, ¿no?